Shalom a todos, bienvenidos al canal Am Israel. Mi nombre es Israel Meiri. En esta oportunidad, la parashá semanal, Parashat Pinhas, ¿ya? Como su nombre lo indica, trata sobre Pinhas, quien detuvo la plaga por medio de su valentía al actuar en un momento muy difícil del pueblo de Israel. Mas ahora nosotros nos vamos a concentrar en un tema que está más adelante en la parashá, y es el momento en que Moshe Rabbeinu pide del Todopoderoso que provea al pueblo de Israel de un nuevo líder. En el capítulo 27 de Bamidbar, cuenta que Moshe Rabbeinu pide al Eterno que provea un líder. Y el Eterno le dice que será Yehoshua bin Nun, su sirviente. Y nos dice el Midrash, Yalkut Shimoni, en la Parashat Pinhas. Dice así: allá Moshe Sabur, Moshe pensaba, Shevanav Yorshim Mekomo, que sus hijos heredarían su lugar. Y dice aquí, Itchil mevakesh met HaKadosh Baruj Hu, Ifkod Hashem. Es decir, Moshe comenzó a pedir del Santo bendito sea que por favor provea de un líder. Y Moshe pensaba que serían sus hijos. Amarlo a Kadosh Baruj Hu. Le dijo el Santo bendito sea, Moshe, lo que Moshe atá sabur. No es como tú estás pensando. Y más adelante le dice, Yehoshua será el sucesor. והוא היה משכין ומעריב בבית הוועד, y él era quien madrugaba y se quedaba hasta tarde en la noche en la casa de estudio, en la casa donde Moshe Rabenu se reunía con los ancianos para estudiar Torah, para enseñarles la Torah. Él se levantaba muy temprano y se quedaba hasta muy tarde en la noche en tu casa de estudio, en tu centro de reunión, lesadera safsalim, para ordenar los asientos donde se sentaban a estudiar Torah. Yoshua también estudiaba Torah junto con Moshe y los ancianos. Era uno de los discípulos de Moshe, por supuesto, pero además de eso, era su asistente, y él llegaba muy temprano al centro de reunión, ordenaba los asientos, extendía las alfombras y se quedaba hasta muy tarde en la noche. La actitud de Yoshua y su servicio son los que le hicieron ser digno de tomar el puesto de Moshe. Es decir, Yoshua mostró verdadera humildad. Y debido a su humildad, él tomó el puesto, el Eterno lo escogió a él. Vemos entonces que una característica que tuvo Yoshua fue la humildad y por eso fue escogido. Ahora nosotros vamos a revisar el Pasuk Kaf, es decir, Bamidbar, capítulo 27, el versículo 20. Dice así, Venatata mehodeja alav, leman ishmeu kol adat bene Israel, y darás de tu esplendor sobre él para que escuchen toda la asamblea de los hijos de Israel. Vamos a revisar el lenguaje de este versículo. Rashi dice así, ¿qué significa y darás de tu esplendor sobre él? Que en hebreo aquí es llamado od, que es traducido como gloria o esplendor. Rashi dice, Zekerum Orpanim. Este es el esplendor de la piel de su rostro. Sabemos que Moshe Rabenu, el rostro de él resplandecía. Y aquí dice en hebreo, me odeja, de tu esplendor, indica una parte de tu esplendor, mas no todo. Por eso dice Rashi, me odeja, de tu esplendor, significa velo kol odeja, y no todo tu esplendor. Nimtzenu lemedin, dice Rashi, esto nos enseña. Pene Moshe Kahama,
El rostro de Moshe es como el sol. Penei Yehoshua Kalevana. El rostro de Yehoshua es como la luna. Rashi trae en nombre de los sabios de la Torah oral que esto fue lo que los ancianos observaron en aquel tiempo, que el rostro, el resplandor del rostro de Moshe era como el sol. Pero al entregar de su esplendor, de una parte de su esplendor, al entregársela a Yoshua para nombrarlo como líder, Yoshua recibe un poco del esplendor de Moshe, pero se asemeja su rostro al resplandor de la luna. Y sabemos nosotros que el sol, la luz del sol, resplandece hacia la luna. Y la luna transmite parte del resplandor del sol. Ahora bien, el Malvin trae una explicación adicional. Que Barbiarti ya expliqué. A Evdel, la diferencia, Ben Hod u Ben Hadar. La diferencia entre la palabra Hod, que significa gloria o esplendor, y entre la palabra Hadar, que también se traduce como gloria y esplendor. Ambos tienen casi el mismo significado, pero el Malvin hace una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras que aparentemente son sinónimas en hebreo? Al final encontraremos que en hebreo no hay sinónimos, en el hebreo de la Torá, por supuesto. Dice el Malvin, Sheot more ayofia penimi anafshi. La palabra hot, que está en este versículo, indica la belleza interior del alma. Y la palabra hadar, dice aquí el Malvin, vehadar u ayofia hitzoni. La palabra hadar, que también es un esplendor, hace referencia a la belleza exterior. Y para hacer una breve aclaración, estamos hablando de una belleza espiritual. De lo mismo que habla Rashi, que se refiere al resplandor de la piel del rostro de Moshe Rabbeinu, provenía de lo espiritual. Y aquí el Malvin dice que cuando Moshe le dio de su esplendor, que es la palabra Hod en el versículo, Mehodeja, de ese esplendor se refiere al esplendor interior, se refiere a la presencia divina, a la espiritualidad de Moshe que se encontraba en su interior y que ello se veía reflejado en el resplandor del rostro de Moshe. El Malvin dice que Moshe Rabbeinu tenía esa característica de tener el resplandor de la presencia divina adentro de manera completa. Pero Yoshua recibe parte de ese esplendor y lo que finalmente Yoshua, su discípulo, llega a obtener es Hadar. Es un esplendor, pero exterior. Es decir, es un grado menor. Y por eso los sabios compararon el rostro de Moshe con el sol y el rostro de Yoshua con la luna. Y acabamos de decir que Yoshua ganó este honor por su humildad. Sin embargo, hay una diferencia entre Moshe y Yoshua. Y una de esas diferencias se encuentra en el capítulo 11 de Bamidbar. En el capítulo 11 nos cuenta la historia de Eldad y Meidad. Eran dos personas que profetizaron, y la razón por la cual profetizaron fue porque Moshe mandó llamar a 70 ancianos. Y en realidad ellos dos se quedaron en el campamento y no fueron a presentarse. Moshe convocó a estos ancianos para que sean su nuevo tribunal en aquel entonces. Pero estos dos hombres por su humildad se quedaron. Y en el momento en que los ancianos fueron nombrados, tuvieron también
la inspiración profética, pero Eldad y Meidad recibieron también la profecía estando aparte en sus tiendas. Se enteraron los de a su alrededor que ellos estaban profetizando también y enviaron a avisar a Moshe. Y cuando Moshe se entera de esto, a su lado estaba Yoshua. Leemos en el capítulo 11 de Bamidbar, el versículo 28. Dice así: Vayan Yoshua Bignum, y respondió Yoshua Bignum, Mesharet Moshe mi Vejurab, que era el asistente de Moshe, Vayomar, y dijo: Adoní Moshe Kelaem, mi señor Moshe, encarcélalos. ¿Por qué Yoshua dijo esto? Porque ellos habían profetizado fuera de los lineamientos que había ordenado Moshe. Moshe había nombrado 70 jueces y solo ellos estaban recibiendo la inspiración profética. Entonces Yehoshua sintió celos y fue muy tajante con lo que había mandado su maestro Moshe. Para Yehoshua esto estaba fuera del orden establecido. Moshe es el líder y lo que él indica, eso es lo que hay que hacer. Si algo se sale del marco de lo que Moshe enseña, para Yehoshua era salirse de la autoridad que el Eterno le da a Moshe. Y por el honor de su maestro, Moshe, Yehoshua responde de esta manera muy tajante. Mi señor Moshe, encarcélalos. Dijo Moshe en el versículo 29. Vayómerlo Moshe, y le dijo Moshe a Yehoshua: Amekané Atali, ¿tú tienes celos por mí? Umi iten kol am Hashem neviim. ¿Quién diera que todo el pueblo del Eterno sean profetas? Item Hashem et rujo alehem. Y que el Eterno diera su espíritu sobre ellos, para que también sean profetas. Moshe en ese momento le dijo a Yoshua: no tengas celos por mí, porque yo mismo no tengo celos. Es más, yo quisiera que en realidad el Eterno hiciera posar su presencia divina y su espíritu profético sobre todo el pueblo, de tal manera que el Todopoderoso sea quien dirija a todos nosotros directamente, sin necesidad de mí. En resumen, Moshe Rabenu indicó, Moshe Rabenu demostró que él no era estricto con su propio honor. Y nosotros sabemos que Moshe Rabenu era humilde, como la Torá lo dice, el hombre más humilde de todos. Por tanto, él tenía totalmente claro que era el sirviente del Eterno, o como la Torá lo llama, Eved Hashem, que se traduce el siervo de Hashem, pero la palabra Evet en verdad significa esclavo. Y en realidad en español suena un tanto diferente decir el esclavo de Hashem. Y el esclavo no tiene voluntad propia, hace todo lo que su amo le ordena hacer. Y en esta figura, Moshe fue llamado Evet Hashem. Es decir, Moshe llegó a un nivel en el cual se anuló por completo y no dejó en su interior nada que tenga que ver con el orgullo, nada que tenga que ver con su propio honor. No había ni un pequeño porcentaje en Moshe que buscara un honor personal. Moshe Rabenu era completamente el siervo de Hashem, o el esclavo de Hashem, y se había anulado por completo él mismo, su honor, toda su persona, toda su existencia estaba entregada a servir y a hacer la voluntad del Todopoderoso. Debido a que su autoanulación fue completa, entonces el esplendor interior de él era completo. Por eso, como explicó el Malvin,
es llamado Hod en Moshe. Pero el Eterno le dice a Moshe, da a Yehoshua de ese Hod, de ese esplendor que tú tienes, pero dale una parte, no le des todo. Porque Yehoshua en verdad, como vimos al inicio, era humilde, era un fiel sirviente de Moshe. Pero en Yehoshua había en él esta akpada que traducimos como ser estricto, ser un tanto riguroso eh, para algunas cosas. Que por supuesto, nosotros en el lugar de Joshua, por supuesto que estaríamos totalmente de acuerdo con él en celar a su maestro. Pero aún así, el nivel de Joshua, de su humildad, no llegaba al de Moshe. Es decir, por supuesto, estamos hablando de gigantes espirituales, y según ello, lo que estamos diciendo aquí es en un porcentaje muy menor. En ese nivel tan alto, Joshua tenía una parte muy pequeña que aún faltaba llegar a la humildad que Moshe Rabenu tenía. Y por tanto, su esplendor, el esplendor de Joshua, es el esplendor que se llama Hadar según el Malvi. Y recibió de Moshe Rabenu parte del esplendor interior de él, parte de ese Hod lo recibió, pero no todo. Por eso la figura es que el rostro de Moshe era como el sol y el de Yoshua como la luna. Encontramos también en Shemot, en Éxodo 16:7, cuando el pueblo se quejó con Moshe. Dijo aquí Moshe en este versículo, Éxodo 16:7, Uboker, ur item et kevod Hashem, y a la mañana verán la gloria del Eterno, Beshom'o et telunotehem, porque él ha escuchado las quejas de ustedes al Hashem, contra Hashem. Es decir, ustedes cuando se quejaron contra Hashem. Venahnu, dice Moshe, y nosotros, ma, es como decir, y nosotros, ¿qué? ¿Qué somos? Kitalinu alenu, para que ustedes se quejen contra nosotros. Moshe había llegado a un nivel en el cual él entendía que cuando el pueblo se quejaba, no afectaba a su honor. Él se consideraba a sí mismo como nada. ¿Nosotros qué somos? Y este es otro de estos principios tan importantes en la vida judía, en la vida de la Torá. Una de nuestras labores fundamentales en este mundo es conseguir que nosotros seamos un recipiente limpio para la Torá. De esa manera, cuando nosotros mejoramos nuestra conducta, gracias al estudio del Musar, el estudio de la Torá en sí, que es agua limpia, podrá ingresar en recipientes limpios, a este recipiente que cada vez se purifica y se perfecciona. Eso fue lo que pasó con Moshe. Él llegó a convertirse en un recipiente completamente limpio, en el cual no había ningún rasgo de orgullo. De todo lo que tenemos que perfeccionar en el carácter, en la vida en general, la raíz de aquello que tenemos que mejorar, la raíz de todo, eh, la raíz de las cualidades, la raíz de todo el perfeccionamiento del carácter es el trabajo de quitar el orgullo y tomar la humildad. El trabajo de retirar el orgullo de nosotros y aprender a ser humildes. Ese trabajo es de los principales, es de la raíz de todo el árbol del perfeccionamiento del carácter. De todos los tipos de carácter que hay en el ser humano, la raíz de todo se encuentra en el orgullo y en la humildad, en el cual nuestra misión principal es retirar el orgullo de nosotros y que tomemos el camino de la humildad, de la verdadera humildad, de comprender que no tenemos ninguna razón para enorgullecernos, ya sea por nuestros talentos, ya sea por cualquier cosa que tengamos a nivel físico,
dinero, posesiones, inteligencia, todo fue gracias a la misericordia del Eterno. Todo está en manos del Eterno. Si meditamos, descubriremos que en verdad no existe ninguna razón para sentir orgullo por nada. En una oportunidad en Europa, había un jovencito muy hábil en su estudio de Torah. Había estudiado Torah desde muy pequeño y había crecido y avanzado en sus conocimientos. Y se veía en él el potencial de ser un gran rabino, incluso un hasid, un piadoso verdadero. Y en verdad lo fue, pero en un momento el maestro se da cuenta que este jovencito comienza a actuar con orgullo, pues diariamente este joven estudiaba muchas hojas de la Gemara del Talmud, junto con todas sus explicaciones, en un solo día abarcaba muchas hojas, lo cual es una gran habilidad porque el Talmud es un estudio no tan sencillo de llevar. Y este jovencito tenía estas habilidades, pero su maestro se dio cuenta que él comenzó a tener actitudes de orgullo. En ese momento, el maestro detuvo los estudios, lo mandó llamar y conversó con él. Le hizo comprender que esa actitud estaba en contra del Eterno y en contra de la Torá que él estaba estudiando, que no podía estudiar la Torá sagrada y a la misma vez ser altivo y soberbio, yendo en contra de la misma Torá que reprueba y que prohíbe el orgullo y la soberbia. Cuando este jovencito se dio cuenta que en verdad se estaba enorgulleciendo, se arrepintió por completo, con lágrimas, y decidió que esto no volvería a acontecer nunca más. Y estuvo varios días triste hasta que su maestro le dijo, no es necesario que te aflijas tanto ya que has entendido que esto es incorrecto, a partir de ahora sigue adelante. Y él llegó a ser, este jovencito llegó a ser uno de los más grandes sabios reconocidos de la Hasidut. Todos nosotros que tenemos un sincero deseo de aprender la Torá del Eterno, de aprender cuál es su voluntad, tenemos que recordar que el orgullo es una de las cosas más destructivas y que no podemos intentar avanzar en nuestra espiritualidad y seguir manteniendo altivez y orgullo en el corazón. La persona que mantiene orgullo en su corazón está alejando a la presencia divina de él. Y por más que estudie la Torá del Eterno, con el orgullo aleja al propio Eterno quien dio la Torá. Si nos examinamos y meditamos y pedimos la ayuda del Todopoderoso, de manera automática, al tomar el camino de la humildad, estamos dando lugar a la presencia divina en nosotros. Y cualquier estudio de Torá que podamos hacer serán como aguas limpias que ingresan en un recipiente cada vez más limpio. Que el Eterno nos ayude en su gran misericordia. Bezrat Hashem. Nuevamente los invito a suscribirse al canal y que Bezrat Hashem, el mérito del estudio de Torah y el mejoramiento del carácter nos ayude, sea esa su voluntad. Muchas verajot a todos. Beatzlaja.